Estamos comunicados con Agustín Rossi. Buen día, Agustín. Aquí Pablo Caruso, Cintia Ottaviano de Volver a las Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a los dos. Bien, muy bien, Agustín. Habrás escuchado esa parte que decimos avispá todas las mañanas a las 7 de la mañana. Hay que avispar para estas elecciones en la Argentina, ¿no? Sí, el avispamiento viene con muchísima esperanza de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Porque yo creo que la fórmula de Alberto y Cristina ya no solamente es una propuesta electoral del Frente de Todos, sino que simboliza la esperanza de millones de argentinos para que la Argentina salga de esta enorme crisis a la que le ha asumido las políticas neoliberales encabezadas por el presidente Macri, ¿no? Y siento que lo que va a suceder el domingo va a ser un resultado contundente, y el lunes ya tendremos que estar trabajando para tratar de que la transición del 27 de octubre al 10 de diciembre sea lo más ordenada posible para empezar a reconstruir la Argentina a partir del 10 de diciembre, ¿no? Me parece que la elección se da en el marco de un contexto regional que muestra el fracaso de las políticas neoliberales. Yo recuerdo que alguna vez en el debates en el Congreso les decía: ¿por qué ustedes creen que esta vez en lugar del témpano en lugar del Titanic se va a hundir el témpano, no? Porque si siempre que se aplicaron estas políticas en la dictadura con Martínez de Oz, en la convertibilidad con Cavallo, terminamos en esta crisis, ¿por qué en esta oportunidad va a ser distinto, no? Bueno, de hecho no sucedió así, se hundió el Titanic con todos nosotros adentro, y ahora tenemos que rescatarlo. Agustín, veníamos analizando aquí en el marco del programa la relevancia que tienen las elecciones de la Argentina en clave regional, pero sobre todo ahora con los acontecimientos de Chile, con este, entre comillas, tal vez despertar, con la presión de la derecha y la denuncia por parte de Evo Morales de un golpe de Estado, lo que pasó en Ecuador. ¿Qué significan entonces las elecciones de aquí de la Argentina para la región también? Sí, también agregar que tenemos el domingo elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Uruguay, ¿no? Así es. Yo sin duda creo que la posibilidad de que nosotros concretemos, repitamos y mejoremos lo que sucedió en las pasos del 11 de agosto, desde el punto de vista de la política regional, significa un freno a los triunfos electorales de la derecha en América Latina, que venía hasta esta elección claramente al galope, ¿no? Lo que sucede en Chile y en Ecuador, lo que sucedió en Chile y en Ecuador muestra por un lado la rebeldía de los pueblos ecuatorianos y chilenos ante situaciones de desigualdad inauditas e inadmisibles. Yo me animo también a analizar lo que sucedió hace un par de años atrás o un año atrás con los chalecos amarillos en Francia, la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Vos fíjate que lo que sucedió en Francia, en Ecuador y en Chile tienen la gota que rebalsa el vaso, es la misma, ¿no? El aumento de la gasolina o el aumento del transporte público, y lo que denota es la enorme desigualdad social que existe en cada una de estas sociedades. Yo me acuerdo cuando sucedió lo de los chalecos amarillos en Francia, uno buscaba información y leía cosas como que para un trabajador medio, un obrero medio de francés, entre el 70 y el 80% de sus ingresos se te iba en salario, en servicios y alquiler, que te quedaba solamente el 20% para alimentarte, para comprarte ropa y demás. Bueno, en Chile y en Ecuador pasa exactamente lo mismo. En Bolivia lo que está sucediendo es lo que siempre pasa con la derecha cuando hay resultados electorales ajustados, digamos, ¿no? Lo que la derecha no consigue en las urnas, trata de conseguirlos desde otro lugar, y esto es lo que me parece que está pasando con la vergonzosa actuación, una vez más, de la OEA que dirige Almagro, que es claramente vergonzoso, ¿no? Buen día, Agustín. Pablo Caruso le consultaba. Ahora, ayer charlábamos con una referente de la CUT, una dirigente sindical de la CUT en Chile, y ella hacía una suerte de revisión crítica de cómo le costó a la dirigencia sindical, y lo extendía a lo político, encontrar unidad para ponerle freno a tantos años de neoliberalismo en Chile que generaron tanta desigualdad. Pregunta, porque uno no termina de comprender si este tipo de rebeliones en cada uno de los países que hemos mencionado
tienen que ver con las consecuencias de la política o con que los pueblos están identificando la matriz o el modelo que genera efectivamente esas desigualdades. ¿Cuál es el rol de la dirigencia política y si la unidad se ha vuelto quizá la clave de eso que Cristina y Axel están explicitando casi en cada uno de los actos, ese nunca más al neoliberalismo? Bueno, está claro que cuanto mayores son los grados de unidad entre la dirigencia política opositora, ya sea dirigencia política y social, para ser más exacto, la viabilidad del rechazo a estas políticas es claramente más alto. Lo que me parece que es imposible de dejar de señalar es las diferencias de una sociedad como la chilena, como una sociedad como la argentina, Sí, claro, o como la ecuatoriana, ¿no? Claro. Porque esta sociedad, la sociedad argentina, es distinta porque acá hace 70 años pasó el peronismo, dejó una serie de normas jurídicas y legales de protección al mundo del trabajo, dejó sindicatos fuertes, fortalecidos, que independientemente de la valoración que uno haga en determinadas circunstancias, siempre ponen un límite a las políticas más crueles del neoliberalismo, de la derecha. Los 12 años de kirchnerismo dejaron un tejido de protección social con la inclusión jubilatoria, la asignación universal por hijo. Esta es una sociedad en donde, a diferencia de los restos de los países de América Latina, el sistema universitario no parece una cuestión de lejanía para la mayoría de los argentinos. Tienen desde la reforma del 18, desde los 70, desde 1948, cuando Perón elimina definitivamente los aranceles en la universidad, y esta última etapa de creación de universidades de cercanía, ha hecho que el sistema universitario esté mucho más cerca, y eso ha permitido que no sea una élite el sector universitario. Entonces es una sociedad con parámetros y aspiraciones igualitarias mucho más fuertes que otras, ¿no? Me parece que esto también es distinto, y que ha encontrado, como decía recién, en la fórmula de Alberto y de Cristina, lugares en donde canalizar ese descontento y esa esperanza. Ahora, lo que están haciendo Axel y Cristina es docencia política y sociológica, ¿no? Porque lo que yo creo que la historia nos indica que después que pasan estas cosas, durante un tiempo el liberalismo está escondido y después sale con otras caras, con otras propuestas, remozado, a plantearnos exactamente lo mismo que nos vinieron planteando durante todo este tiempo, que nos llevaron a esta crisis. Entonces, claro, es importante advertir eso. Lo que fracasó en la Argentina, lo que hace inviable en la Argentina, es la aplicación de las políticas neoliberales. Yo digo más, lo digo en broma y a veces tengo ganas de presentar la ley, digamos, ¿no? El día del superclásico, el domingo ese del superclásico que se dio por la Liga, digamos, ¿no? En donde anunciaron control del mercado de capitales, regulación del mercado cambiario en la Argentina, tendría que ser declarado como el Día Nacional de la Aplicación Ideológica del Neoliberalismo en la Argentina, porque fue la demostración explícita de la imposibilidad de aplicar esas políticas económicas, esa ideología económica en nuestro país. Lo dijo Sica el otro día, fue por culpa del kirchnerismo que hace kirchnerismo, digamos, una cosa muy llamativa. Pero Agustín, bueno, no, también está todo lo que está pasando como para bucear en la historia, ¿no? Porque nosotros gobernamos con Perón 10 años y estuvimos 18 años para volver. Nos tocó gobernar 12 años con Néstor y Cristina va a volver al poder o al gobierno 4 años después, ¿no? Agustín, no quiero dejar pasar una última pregunta sobre esto que estábamos charlando, con todas las particularidades de la política argentina. Esto está absolutamente claro, pero también es cierto que hay los pueblos de América Latina estamos atravesados por las mismas tragedias y por las mismas rebeldías, ¿no? Y por las mismas resistencias. En la Argentina, digamos, este proyecto que propone Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, recuperando una enorme cantidad de cuestiones de los últimos años, por supuesto. Si fracasa la unidad, ¿fracasa el proyecto? No, es que no. Nosotros, ¿cómo nace la unidad? La unidad nace después del 2017 y yo creo que empieza a aparecer en la agenda
en la agenda de todos los argentinos o de todos los dirigentes políticos opositores, cuando, sobre todo en 2018, en abril del 2018, se da la primera devaluación y ahí queda claramente establecido que el 66%, 70%, 2/3 de los argentinos estaban en contra de lo que pensaba Macri, de su modelo y de su política económica. Entonces el desafío era cómo hacíamos para tratar de construir una arquitectura político-electoral que represente a ese 66%. Bueno, ese 66% tenía un acuerdo en el desacuerdo, no lo queríamos más a Macri. No queríamos que Macri siga más gobernando. Bueno, el acuerdo en el desacuerdo pasó a ser el acuerdo en la fórmula Alberto y Cristina, cuando Cristina decide que Alberto sea el candidato a presidente. Ahora, claramente, la mayoría de los argentinos lo que no quieren es que se vuelvan a repetir ninguna de las políticas que se llevaron adelante durante estos 4 años, ni las más brutalmente neoliberales, ni las más edulcoradamente neoliberales. Entonces, a partir de que no queremos volver a repetir esto, bueno, veremos que hay que construir un modelo nacional y popular, volver a un escenario de capitalismo productivo en donde se defienda el capital y el trabajo. Sabemos que tenemos que aumentar nuestro nivel de exportaciones y para eso necesitamos darle un shock a todo lo que significa nuestro proceso de exportaciones, pero al mismo tiempo sabemos que hay que fortalecer el consumo y el mercado interno para todo lo que significa el aparato productivo que genera trabajo y que para esto hay que recomponer los ingresos de los argentinos y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, es una coalición. ¿Significa que todos pensamos lo mismo sobre todas las cosas? No, no es así. Las coaliciones se hacen entre dos parecidos, no entre dos iguales. Y bueno, en algún momento habrá quizás sobre determinados temas expresiones distintas, pero yo entiendo que al contrario de lo que podría ser visto como algún problema o alguna tensión, ahí está la riqueza de la coalición y tengo absolutamente confianza que Alberto y Cristina van a poder gestionar positivamente esas tensiones. Agustín, mencionaste la OEA, el rol que está teniendo, la dirigencia de Almagro, la catalogaste directamente de vergonzosa. ¿Qué postura debería tener Hay que recordar que Almagro fue expulsado del Frente Amplio uruguayo, ¿no? Digo, Almagro fue propuesto, el canciller uruguayo fue propuesto por el Uruguay, venía del Frente Amplio, fue expulsado del Frente Amplio uruguayo. Digo, para ubicarlo en ese lugar, digamos, ¿no? Sí, y comprender tal vez con mayor claridad la sucesión de los hechos posteriores. Ahora, te quería preguntar qué postura debería tener entonces la Argentina de ganar la fórmula Fernández-Fernández con respecto a esto que está ocurriendo en la OEA. Bueno, seguramente lo que hay que ir a esos organismos internacionales a defender nuestra postura histórica y reencontrarnos con la política internacional más genuina que ha tenido la Argentina en toda su historia, ¿no? Que es el respeto al multilateralismo, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la no intervención. Eso es lo que lo llevó a Alberto a manifestarse en coincidencia con Tabaré Vaz y con López Obrador alrededor de la crisis de Venezuela. Y eso es lo que Alberto está diciendo, de que hay que retomar y rehacer la reingeniería de lo que significa la UNASUR, ¿no? Que la UNASUR de alguna manera también ocupaba un rol regional claramente importante y que, bueno, entre Macri, Bolsonaro y algunos otros más terminaron dinamitándola. Pero claramente nosotros tenemos que volver a recuperar nuestro espíritu latinoamericano, sabiendo que Latinoamérica es nuestro lugar en el mundo y en cada uno de los organismos internacionales y a plantear nuestras posiciones que nos representan desde el punto de vista de la política internacional, sin ninguna duda. ¿Tenés alguna ritualidad para el domingo? ¿Ritualidad? ¿Sabés no qué la vas tengo a... ni con River, te quiero aclarar. Bueno, felicitaciones, claro. Porque además el problema con las cábalas son que me las olvido, digo. Soy muy mal tabulero. Agustín, es bravo Flamengo, pero, Agustín, ¿eh? Pero no. Voy a votar con mis hijos porque votamos, con mis hijos más chicos porque votamos en la misma escuela, los tres, pero no tengo ninguna ritualidad específica. Y la verdad que
que tengo tanta confianza que vamos a mejorar lo hecho en las PASO, que a veces quizás equivocadamente estoy pensando más en el lunes que en el domingo, ¿no? Pero bueno, tenemos el domingo, como dijo Alberto y como dijeron Cristina y Axel, hay que trabajar de acá al domingo para tratar de seguir hablando con todos aquellos que quizás todavía no estén convencidos, que quizás todavía no tengan una decisión tomada, decirle y mostrarle lo que pasa en países vecinos, además de la Argentina, con la aplicación de las políticas económicas neoliberales, que nuestra fórmula saque la mayor cantidad de votos, porque no solamente por una cuestión deportiva, sino porque además es el capital político, la energía política que va a tener el gobierno de Alberto, que lo va a necesitar a partir del 10 de diciembre, y lo va a necesitar y mucho por la situación enorme de crisis que nos deja el gobierno de Macri. Y bueno, festejar el domingo y el lunes empezar a trabajar para dar respuesta a todos esos argentinos que confiaron en nosotros.